gobierno de la mañana, la Z101, Julieta Tejada. Gracias, señor director. Bueno, hoy es viernes 8 de enero. Estamos ya en la antesala a lo que sería el último fin de semana con que estaría vigente las medidas restrictivas que se presentaron al país mediante el decreto 740-20. Mañana sábado, 9 de enero, y el domingo 10 de enero, pues termina, es el último fin de semana para que las personas puedan estar en sus casas a partir de las 12 del mediodía. Entonces, hay toda una expectativa en relación a, bueno, ¿qué va a pasar ahora a partir del lunes? Porque el decreto 740-20 establecía estas medidas desde el 1 de enero, viernes 1 de enero, hasta el domingo 10 de enero. Entonces, bueno, ahora entonces, ¿qué va a pasar a partir del lunes? Las personas quieren saber. Sería interesante, oportuno además, de que el gobierno, me imagino que en las próximas horas, de sábado a más tardar el domingo, pues se pronunciarán en este sentido, si se va a continuar con las mismas medidas, si los negocios que fueron los más afectados con estas medidas, como por ejemplo los restaurantes, los bares, los gimnasios, pues los parques públicos que también estaban limitadas el uso en todos estos negocios y áreas. Bueno, pues ¿qué va a pasar con ello ahora? Así es, Julieta, recuerda que la disposición del presidente dice que del día 1 al día 10, o sea, el domingo, termina esa disposición. Ellos pueden prorrogarla, como también se establece en el mismo decreto, o pueden variarla. Tengo la información de que se podrían producir algunas variaciones con relación a esa medida original, y que posiblemente estos lugares que en este momento se encuentran cerrados, no el caso de los gimnasios, en ese caso no tengo la información realmente precisa, pero sí de los parques al aire libre y del tema de los restaurantes, es muy probable que haya una flexibilización y se les permita nuevamente abrir, claro, tomando siempre en cuenta los protocolos, las medidas preventivas del lugar, para evitar que se produzcan aglomeraciones en estos lugares. O sea, si un restaurante tiene capacidad para 100 personas, desde el principio se ha dicho que la ocupación permitida es de un 70%, se supone que entonces solamente deben estar 70 comensales en ese restaurante. Así es. Bueno, pero sería importante conocer, porque no podemos esperar al lunes para saber qué va a pasar. Es decir, lo ideal sería que, digamos, el domingo, a más tardar, pues las autoridades se pronuncien en ese sentido y entonces informen si, tal como tú señalas, se va a flexibilizar principalmente con los restaurantes y con los parques y bares y colmadones, porque recuérdate que también los colmadones estaban incluidos en esas medidas. Bueno, pues si a partir del lunes, pues estos van a empezar a operar de manera normal, digamos normal, cuando decimos normal, obviamente nos referimos a la manera como han venido operando estos restaurantes en medio de la pandemia, que como tú señalas, pues hay unos protocolos establecidos. Pero Nayib, es importante en ese sentido hacerle un llamado a esos negocios, porque la verdad es que a medida que va pasando los días, van relajando los protocolos y van relajando las medidas. Entonces, tú puedes ver, de seguro va a pasar que ahora cuando reabran de nuevo, cuando tú llegues a un restaurante, tú te vas a dar cuenta que te van a medir la temperatura, que te van a exigir la mascarilla, que te van a dar un poco de gel para higienizar las manos, que la mesa va a tener un letrerito
que dice que ha sido debidamente higienizada. Te vas a dar cuenta que hay un distanciamiento en la colocación de las mesas, pero a medida que van pasando los días de repente, para finales ya del mes de enero, tú vuelves al mismo restaurante y te das cuenta que nada de eso pasa, que nada de eso se está llevando a cabo. Entonces, nosotros desde aquí, todos, hemos siempre abogado por el apoyo a ese sector de la economía. Desde aquí hemos abogado porque se le diera mayor apoyo desde el gobierno, porque se le dispensara una serie de medidas para ayudarlo a mantenerse abierto. También abogamos porque se abrieran en un momento donde estaban cerrados totalmente. Pero también tenemos que ser honestos y ser claros y entender y reconocer que muchos de esos negocios pues no cumplen. A medida que van pasando el tiempo, van relajando las medidas y no cumplen con ellas y no cumplen con los protocolos. Entonces, desde aquí ahora nosotros le hacemos un llamado. Estamos de acuerdo, ojalá que sí, que lo flexibilicen, que a partir del lunes puedan volver a abrir, porque conocemos y somos conscientes de lo que aporta este sector a la economía y lo que representa además, porque hay una gran cantidad de empleados que viven de esos trabajos, de esos restaurantes, bares. Bueno, como decía nuestro compañero Aníbal Díaz, el diputado Aníbal Díaz esta mañana, los que quedan abiertos, porque la verdad es que hay muchos negocios, establecimientos comerciales de diferentes tipos, pero sobre todo en esta parte que nos referimos ahora, que tiene que ver con la industria gastronómica de nuestro país, muchos han tenido que cerrar sus puertas. En eso, bueno, yo siempre he dicho y lo mantengo, por encima de lo económico está la salud. Para mí siempre será de esa manera, porque sin salud tú no puedes ir a trabajar, sin salud tú no puedes estudiar, sin salud tú no te puedes divertir, sin salud tú no puedes disfrutar, sin salud tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces la salud es lo primero. Y como tú bien señalabas, ese cumplimiento de las medidas y de las sugerencias que han estado haciendo las autoridades desde el inicio de la pandemia, que no se relaje. Pero también tenemos que reconocer que no solamente pasa con los restaurantes y los bares, pasa también con los supermercados, pasa también con las grandes tiendas, con las grandes plazas comerciales donde existen diferentes tipos de tiendas. Entonces, pasa lo mismo en todo el sector del comercio dominicano. Entonces, es que hay que cumplir con los protocolos. El director decía temprano, don Willy Rodríguez, hablaba del tema de los supermercados, de la cantidad de personas que van todos los días a los supermercados, que forman largas colas al momento de pagar y que no se controla realmente el acceso a estos establecimientos. Yo recuerdo que en una etapa de la pandemia se hacía la fila afuera, ¿verdad? A una buena distancia, una persona de la otra, sí, esperando que el establecimiento se desocupara un poco, que saliera una cantidad importante de personas para darle paso a otro grupo. Hoy en día no es así. Eso no se Los supermercados están abiertos, que usted llega, el tipo de la pistolita que ni la mira, le hace así en el brazo y usted entra por ahí y lleno hasta, bueno, hasta decir ya. Como decía el director esta mañana, los carritos chocándose. Entonces, vamos por favor a cumplir con las medidas. Vamos a cumplir con esas medidas, con esos protocolos, porque es que al final todos salimos perjudicados, todos salimos perjudicados. Este tema de los negocios, específicamente los restaurantes y bares, han sido uno de los sectores que más se han visto impactados negativamente con el tema de la pandemia y las medidas que ha tenido que tomar el gobierno. Entonces, por favor, ustedes son los más interesados en que sus negocios estén abiertos, en que sigan operando. Y para eso tienen que cumplir con los protocolos. También hay expectativa de que se abran los parques,
porque ha habido una gran demanda y una queja de la población que, bueno, ¿por qué limitar el uso de los parques si estamos al aire libre? Si la gente necesita ejercitarse, si no puedes ir al gimnasio. Entonces yo opino que sí, las autoridades entienden que los gimnasios deben permanecer cerrados, porque estamos hablando de espacios cerrados, con aire acondicionado, donde hay flujo de personas que están ahí interactuando. Bueno, pues si cerramos los gimnasios, entonces debemos abrir los parques. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita ejercitarse. Es una compensación al estado de confinamiento que tiene la sociedad dominicana, en este caso, a partir de las 5 de la tarde, si es que también pues se mantendrá ese horario de las 5 de la tarde, que también tendríamos que ver si va a continuar ese horario o si ese horario también finaliza a partir de ahora del domingo. Entiendo que debe ser como tú planteas, de que como es hasta el día 10 y es el domingo, ya las autoridades deben, me imagino, estar preparando el documento, como tú decías ahorita, que debe salir, qué sé yo, a lo sumo el domingo debe salir ese documento. Bueno, pues esperemos que así sea. Es importante que lo saquen, que lo hagan público, para que no llegue el lunes y la persona pues no sepan a qué atenerse, y si hay nuevas medidas, las que sean, pues que las personas pues tengan la oportunidad de prepararse. Perdón, Julieta, tú dices interesantísimo lo que ustedes han estado planteando, tú y Nayib Chaede, ¿verdad? Y ahora tú dices, y me lleva a hacer una pequeña observación, cuando tú dices, entonces, si llega el lunes y no se ha tomado una decisión oficial al respecto, ¿verdad? La gente, pues, no sabría qué hacer. Bueno, no sé si decir la gente, pero la inmensa mayoría, ¿qué haría? Bueno, lo que ha estado haciendo todo el tiempo, lo que le da la gana. ¡Llévatelo, Cundo!